Danos la sabiduría y la revelación a través de la enseñanza de las Escrituras. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Señor, que uses mi vida como un instrumento para bendecir y que mis hermanos puedan recibir esta palabra y la puedan aplicar a su vida, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de este auditorio, de la atmósfera espiritual. Todo lo que quiera operar en los aires para robar esta palabra y operar en la mente de mis hermanos, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de este lugar. Seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de este lugar, de lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén, amén. Y dale un fuerte aplauso ahí. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso que no es para mí. Te invito a que vos puedas bendecir al que está a tu lado, decirle qué bueno que viniste. Hubieses venido si Argentina perdía, decirle, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Porque ¿sí o no? Tomen asiento ahí, que Dios me lo bendiga grandemente. Sea la paz del Señor con cada uno de ustedes. Estaba pensando en un mensaje que le quería llamar Evangelio Emocional. Justamente hablaba hace un domingo atrás acerca de que somos seres emocionales que pensamos, ¿no? Y a veces las emociones juegan una mala pasada en nuestra vida como hijos de Dios. Y bueno, por eso le decía, hubiese sido lo mismo si Argentina perdía, quedamos afuera, ¿no? Yo recuerdo que una vez hicimos un evento de jóvenes, un retiro de jóvenes, una confraternidad creo que hicimos, todo un día que jugaba Argentina y Alemania, creo que eran fases de cuando estuvo Diego Maradona, creo que, ¿qué fue? 2010, ¿no? ¿Qué nos tocó? Octavo, cuarto de finales, ¿no? Cuarto, bueno, qué sé yo. Entonces dijimos, vamos a hacer el retiro de jóvenes, comenzamos con el partido, después nos quedamos. Total, la gente va a venir. Súper confiado que iba a ganar Argentina. Decoramos todo el frente con banderas argentinas, todo. Habíamos convocado predicadores, iba a venir un profeta, iba a venir un pastor muy reconocido para ese día. Teníamos muchas expectativas. Y Argentina pierde 4-0, hermano. Diablo desgraciado, ¿no? No vino ni el loro, hermano. Los que quedamos nos mirábamos todos así, ¿qué pasó? ¿En qué le erramos, no? Así que desde ahí aprendimos. Ya de ahí dijimos, nunca más un evento en día de partido, ¿verdad? Pero eso habla de cómo las emociones, ¿no? En un país como el nuestro, en lo que tiene que ver con la pasión del fútbol, cómo pueden manejar los estados de ánimo, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Y eso habla acerca de lo peligroso que es, siendo hijos de Dios, dejar al azar nuestra vida emocional, ¿no? Dejar a cosas externas, ¿no? Tenemos que aprender a que aún nuestra parte emocional sea santificada en el Señor. ¿Para qué? Para que nada externo pueda afectar nuestra vida emocional en Cristo, ¿no? Porque, hermano, no vino nadie. Y los que quedamos estábamos todos desmoralizados. No teníamos ganas de recibir nada. Y se hizo cuesta arriba. Bueno, los que estábamos ahí lo teníamos que hacer, así que le metimos alma y vida y sacamos el evento como pudimos, ¿no? Y bueno, ya está, quedó para la experiencia. Pero bueno, quería en alguna otra posibilidad poder hablarte de eso. El día domingo iba a compartir una palabra, pero no se pudo. Yo te quería compartir esta palabra que pueda bendecir tu vida. Bendigo a toda la gente que nos sigue por las redes sociales y a nuestros hermanos que siguen a través de la transmisión online. Y bueno, que ustedes me puedan acompañar esta palabra. El título de esta palabra es impronta. Decí conmigo impronta. Y te quiero hablar un poquito acerca de las improntas y de la importancia de que cuando uno viene en Cristo necesitamos tener y recibir la impronta de Jesús en nuestra vida, porque es lo que nos va a garantizar que como hijos de Dios nosotros nos podamos mantener en el tiempo. Recuerde esto, lo importante no es haber llegado, lo importante es terminar esta carrera, ¿sí?
Y quizás alguno de ustedes está corriendo esta carrera o está en esta carrera hace un año, hace 2, hace 20, hace 5, hace 15. En mi caso particular llegué cuando tenía 10 años, hoy tengo 41, así que hace 31 años estoy corriendo esta carrera. Y como prediqué también un domingo la importancia de estar enfocados para no desviarnos del propósito y quedar afuera de esta carrera, ¿no? Porque el premio está al final y hay que llegar hasta el final, ¿no? Entonces es muy importante entender este concepto, esta palabra, impronta, y por qué necesitamos recibir la impronta, así conmigo, la impronta de Jesús, de Jesús, porque eso nos va a dar la garantía de poder llegar a ese día en el que cuando Él venga, o si nosotros nos adelantamos por el calendario del cielo, porque eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Pero por ahí Dios dice, bueno, te tocó el 8, y nos adelantamos a la patria celestial de saber que tenemos esa garantía de que vamos a estar con Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ok, entonces te quería compartir esta palabra. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Voy a leer una versión Reina Valera 1960. Y que hoy esta palabra te pueda hablar. Estamos a un día de comenzar diciembre. Tremendo, ¿no? Ya pasó el año, ¿no? Y ustedes verán que muchos de lo que iniciamos en este 2022 no estamos terminando. Entonces eso es muy importante poder entender, tomar la palabra de Dios como una guía, porque todos los días nosotros atravesamos diferentes tipos de situaciones que golpean nuestra fe. Decí conmigo, golpean nuestra fe. Entonces dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, lo siguiente: en Él también vosotros, decí conmigo, habiendo oído la palabra de verdad, no cualquier palabra, sino la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, no solamente habiendo oído, sino habiendo creído en este mensaje que escuchamos a diario, ¿verdad? En Él fuisteis, decí conmigo, sellados, ¿no? ¿Con qué? Dice acá, con el Espíritu Santo de la promesa. Escucha esta secuencia. Cada uno de los que estamos acá hemos sido sellados, ¿sí? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuánto dicen amén? El que dice amén se tiene que cumplir esto que dice la palabra. Que primeramente ustedes hayan oído, que ustedes escucharon la palabra de verdad, no cualquier palabra, sino la palabra que es el Evangelio de Jesús, y aparte de haber oído en el Evangelio, haber creído en el Evangelio, estas dos combinaciones lo que hacen es darnos la garantía de que nuestra vida ha sido sellada por el Espíritu Santo. Por eso dice, habiendo oído, pero también habiendo creído, fuimos sellados por el Espíritu de la promesa. Lo que dijo Jesús, vendrá sobre ustedes, ¿no? El Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Con qué? Decí conmigo, con poder, como decía esta oración, con poder, ¿verdad? La presencia del Señor sobre nuestra vida. Pero que para eso, para que esto se manifieste, usted tiene que conjugar estos dos verbos, estas dos acciones, que tiene que haber escuchado la palabra y haber creído en la palabra que usted escuchó. Y esa palabra no puede ser cualquier palabra. Por eso esto hace referencia al enfoque, ¿no? Cuando uno pierde el enfoque, ¿por qué? Porque estando en el camino muchas veces tenemos el mal hábito de escuchar otro tipo de palabras, que no es palabra de verdad, sino es palabra de algún consejero o mal consejero o persona que a veces son puestas en nuestro camino para cumplir un rol de parte del enemigo que nos manda para desenfocarnos del propósito de Dios y que te quiere implantar dudas, te quiere implantar un montón de cosas que no vienen a tu crecimiento espiritual. Por eso dice, habiendo escuchado, ¿qué cosa? La palabra de verdad, la palabra que es el evangelio de vuestra salvación, decí conmigo, de mi salvación, y habiendo creído en eso que yo escuché. Por eso es que es muy importante no solamente el venir a la iglesia a escuchar palabras, sino creer en la palabra que recibimos. Porque hay palabra que se suelta, y esa palabra que ha sido soltada yo necesito creer. Porque cuando yo estoy creyendo en esa palabra, yo estoy teniendo fe en lo que se me está direccionando, en lo que se me está impartiendo. Y cuando yo tengo fe,
¿no? Por haber escuchado, dice que el Espíritu Santo viene y sella mi vida. Y ese sello es un sello muy particular, que dice que en cada uno de nosotros se nos han dado dones y talentos, dones dados por el Espíritu. ¿Cuánto dicen amén a eso? Tremendo. ¿Cuánto dice? Tremendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el término impronta? Si no le molestan, ¿me pueden apagar este aire de frente que me pega acá en la garganta? O subí las paletas para arriba, no hay problema. El término impronta, decir conmigo impronta. ¿Cuánto escucharon hablar de este concepto, impronta? Maxi, ¿alguna vez escuchaste hablar de impronta? ¿No? ¿Nunca? Sí, ¿sí o no? No, nunca, nunca. Lucho, ¿alguna vez escuchaste impronta? ¿Sí? ¿No? ¿Hugo? ¿Acá? ¿Sí? ¿Alguna vez? Sí, acá tengo. ¿Alguna vez escucharon hablar de impronta? La impronta. Bueno, es un concepto, es una palabra que cuando uno la estudia nos ayuda a entender el mensaje de lo que hacemos como hijos de Dios, ¿no? Y la idea es que nosotros podamos crecer en conocimiento de la palabra, ¿sí? La palabra impronta puede significar varias cosas, pero generalmente hace referencia, decir conmigo, a una marca. Decir conmigo, marca. A una huella, ¿ok? Pero también el término impronta hace referencia a una forma de adquirir aprendizajes básicos. Entonces, cuando hablamos de impronta, habla de, por un lado, una marca. Por un lado habla de un sello, de una huella, ¿no? Y por otro lado habla hace referencia acerca de una manera de adquirir aprendizajes. Es una forma de yo aprender cosas básicas para mi diario vivir. Entonces dice, este concepto tan sencillo engloba lo siguiente. Se trata de un fenómeno en el que convergen procesos psíquicos, biológicos y sociales. Mire, pastor, usted viene un día miércoles después de un partido con esta palabra, pastor. Yo estoy todavía con mi cabeza en cómo le pegó esa patada y entró esa pelota ahí. Todavía yo estoy como ¡ah! Y usted me viene con esta palabra tan profunda, ¿no? Pero bueno, es la que preparé, hermano, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que te va a bendecir porque tenemos que entender y la palabra se nos tiene que revelar. Y en la medida que la palabra se nos revela, nos ayuda a nosotros poder sostenernos en este camino. Es lo que yo le dije al comienzo, de poder llegar hasta el final. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, impronta tiene que ver con huella, marca, tiene que ver con una forma de aprender, ¿no? Cosas básicas para mi diario vivir, ¿no? Y dice que aparte de eso tiene que ver con un conjunto de procesos psíquicos, biológicos y sociales. Y cuando nosotros analizamos estos tres elementos para referirnos, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo te estoy enseñando acerca de recibir la impronta de Jesús en nuestra vida? Cuando nosotros hablamos en el plano psíquico, nos estamos refiriendo a un tipo de pensamiento, así conmigo, pensamiento, lenguaje, memoria, imaginación, sensaciones y aún percepción y sentimientos que nos hacen como seres humanos. Entonces, hemos recibido una forma, una marca, nos han enseñado a aprender de una determinada manera, porque cada uno de nosotros hemos sido enseñados y criados en diferentes hogares, unos diferentes del otro. Hemos crecido en diferentes contextos que han dado a nuestra vida esto que yo estoy diciendo, una impronta, una marca, una forma, ¿no? Hay gente que creció en hogar quizás con una madre depresiva y toda su vida en su etapa de niñez creció con una mujer depresiva, todo el día acostada en la cama, ¿no? Rendida, con pensamientos de tristeza, con palabras negativas, y eso generó un impacto en su manera psíquica, en su psiquis como ser humano, que moldea su forma de sentir, de percibir la vida, las cosas que tienen que ver con cómo yo me siento, todo lo que tiene que ver con el conjunto de emociones. ¿Me explico lo que les quiero decir? Hay gente que creció en un hogar con un padre borracho, un padre ausente, un padre violento, una madre violenta, o un padre que quizás proveía lo material, pero no lo importante, la parte afectiva.
Todo eso, aunque nosotros no creamos, generan impacto en nuestra vida personal como seres humanos porque vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Y eso cuando venimos a Cristo necesita ser reemplazado porque esa es una impronta con la que cada uno vino. Y si usted va a la palabra de Dios y ve a un Pedro sacando cuchillo y cortando, es porque eso habla de una impronta. Él se crió en un ambiente así, de gente que pegaba y después hablaba. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Y yo un montón de veces les decía, ¿no?, lo que me solía decir mi abuela, ¿no? Ella me solía decir que cuando ella fue criada, su abuela, su mamá, le enseñaba con la mirada, dice. Ya con la mirada ella sabía lo que tenía que hacer. Fíjese eso, ¿no? Esas son improntas, ¿no? Igual que te vaya a decir que te enseñó así, pues ya sabes que cuando vos llegabas había paliza. No hacía falta que te dijera nada. Vos tenías que ir entrando porque el sopapo venía seguro, ¿verdad? ¿Cuánto han recibido ese tipo de improntas, no? Donde no te explicaban por qué te pegaban, ¿viste? Y eso fue cambiando porque hoy nosotros, los que somos padres de esta generación, quizás hemos revertido todo ese tipo de cosas que a nosotros se nos han dado de manera incorrecta, ¿verdad? Pues yo con mi pequeña no le enseño con la mirada, yo le hablo, ¿verdad? Y trato de hablarle lo más que puedo, ¿no? Pero yo siempre le digo a ella, mi mamá no me hablaba, le digo, mi mamá me daba roscazo ahí de una, ¿no? No había palabra de por medio. Y se ha naturalizado un montón de cosas que hace a nuestra parte psíquica, ¿no? Por eso dice, se refiere a tipos de pensamientos, el lenguaje, ¿no? Fíjese esto, ¿no? Yo me reía el otro día porque usted sabe lo que pasó con esto del partido de México, ¿no? Que dice que Messi le pisoteó la camiseta y salieron todos a defenderlo, ¿no? Entonces yo veía a un boxeador que decía, perro, le decía, ¿no? Si te agarro, perro, le decía, ¿no? Te cruzo, perro, cobra, perro, decía, ¿no? Y eso tiene que ver con una forma de ¿qué? De enseñar un tipo de lenguaje, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el hijo, como así, perrito, le va a decir lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué así, perrito? Porque escuchó a su padre hablar de esa manera. Y eso se enseña, porque eso se aprende. Porque el que está en el hogar y escucha que hablan todos perros, dicen todos perros, ¿qué va a decir? Perro. ¿Por qué? Porque está escuchando que dicen perro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces eso tiene que ver con una estructura de pensamiento, no es por marginar ni tampoco por burlarnos, sino porque cuando uno viene a Cristo, eso tiene que ser transformado. Porque imagínese usted acá, ¿y cómo anda usted, hermano perro? ¿Se imagina usted acá el pastor hablando así tipo, vamos perro, ¿no? No, ¿por qué? Porque dice que cuando yo vengo a Cristo y habiendo escuchado el Evangelio de verdad, que es el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en ese Evangelio, viene el sello del Espíritu, que lo que hace es, ¿verdad?, que todo lo que yo he recibido, toda esa impronta que quizás no hace a mi vida como hijo de Dios, porque esa no es tu naturaleza, no es tu nacionalidad, sino nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a un reino diferente, viene el lenguaje del reino a nuestra vida. Y aún en eso la gente se da cuenta que hay algo diferente. Y si usted lee la Biblia, en el libro de Hechos, dice, en la iglesia, en Antioquía, ahí los llamaron por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque veían que ellos reproducían las cosas que había hecho Cristo. ¿Sí o no? Y por eso le dijeron cristianos, discípulos de Jesús. Entonces, cuando hablamos de impronta y hablamos de esta parte psíquica, se refiere a todo lo que nosotros hemos recibido, ¿no?, en cuanto a formas de pensamiento. Hay gente que por ahí se crió en hogares muy estrictos, muy estructurado, y les cuesta a veces cuando viene al Señor romper esa estructura mental, ¿verdad? Y de no poder comprender que Dios puede hacer las cosas de diferentes formas. Dios no se establece en una estructura, Dios lo puede hacer de la manera que Él quiere. Pero a veces hay estructuras mentales que uno dice, no, pero así no puede ser. ¿Por qué no puede ser así? Si Dios es soberano, yo solamente soy un instrumento. Él es el que determina cómo se hace. Yo no, yo solamente soy acá el de turno, como quien dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si Dios lo quiere hacer así, ¿o no? Y hay un claro ejemplo en la Biblia, que dice entonces que en el último momento de la vida de Jesús había un preso que no sé si habrá ido a una célula, habrá asistido a la sinagoga, no sé si dio diezmo, pacto, ofrenda, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero dice que en ese último momento este personaje dijo, acuérdate de mí cuando estés allá. No sé si hizo ABC, si hizo el encuentro, no sé si la persona, no lo sé. Lo que sí sé que Jesús dijo,
De cierto te digo que hoy vas a estar conmigo allá. Lo cual eso rompe todo tipo de estructura de pensamiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Él es soberano, Él hace como Él quiere. Entonces, aún esas cosas, cuando uno viene con una impronta de esa manera, a veces eso también juega en contra con lo que Dios quiere hacer. Y hay personas que por ahí quizás se han criado en hogares cristianos, pero han recibido religión, entonces no pueden entender lo nuevo de Dios, porque han recibido una impronta vacía del poder de Dios y han recibido solamente religión. Entonces hoy tienen un montón de combos complicados acá en la cabeza porque no pueden entender lo que Dios quiere hacer. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dijimos entonces que hay otros aspectos que tienen que ver con este término impronta, que tiene que ver con lo biológico. Y esto es poderoso porque aún en la parte biológica se refiere a todo lo que nuestra parte viva es, rasgos, ADN, todo lo que recibimos de nuestra concepción, aún incluye ahí el color de piel, ojos, pelo, altura, velocidad, toda herencia genética. Es una impronta, es una marca, ¿viste? O decía, ¿a quién se parece? Es la cara del Padre. Ponga que le ponga lo que le ponga, ¿verdad? ¿No? Es la cara del Padre. Tienes rasgos, tienes comportamientos, cosas, ¿no? Que hace referir a la persona que es. Porque eso tiene que ver con una impronta, una marca, algo que hemos recibido, te guste o no te guste. Cosas que yo he descubierto y he entendido cuando encontré a mi papá. Hay cosas que yo entendí solamente cuando lo vi a él. Cosas que yo hacía, escuche, 35 años sin compartir nada, absolutamente nada. Pero sin embargo habían comportamientos en mí que estaban en él. Y cuando mi esposa lo veía a él, decía, ese sos vos, ahora ya sé dónde lo sacaste. Y sí, ¿por qué? Porque lo recibí desde la concepción, es la carga genética. ¿Cuándo dicen amén a eso? Aún si los padres fueron deportistas, hay carga genética que se desarrollan en el pibe. Yo no tuve padres deportistas. Sin embargo, yo estuve durante un tiempo en la alabanza. Y de parte de mi madre decía, ¿quién toca música? Nadie. Pero cuando encontré a papá, de parte de él sí. Habían tíos que tocaban la guitarra, entonces se recibe una herencia que está dentro de nosotros. ¿Eso está ahí? ¿Cuándo dicen amén? ¿Por qué no nací de ojos azules, rubio? ¿Y por qué no vengo de esa carga genética? ¿No? Entonces, aún en eso, dice, cuando hablamos de impronta, se refiere a eso. Procesos, dijimos, psíquicos, biológicos y sociales. Decí conmigo sociales. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Sí? Escuchen. Social tiene que ver con el conjunto de características propias de cada individuo que le facilitan la interacción a nivel interpersonal con otros miembros de la comunidad. Y entre ellas se encuentran valores, principios como la cortesía, la empatía, el respeto, ¿no? Todo eso se construye y todo eso se enseña, los valores se enseñan en las casas, pero fíjense ustedes que hay comunidades, ¿verdad?, en donde aprenden los chicos cosas que quizás no se lo enseñaste vos, pero como tiene su círculo social, en donde recibe una impronta, ¿verdad? Una época mía que yo me reía que me gustaban la música, el rap cristiano, y venía con las camisetas de New York, así de los jugadores de fútbol, ¿no? Pantalones bien anchos, con bolsillos por todos lados, así medio rapero, ¿no? Aunque no rapeaba, pero me gustaba, porque tenía una empatía con ese tipo de música y eso generó una impronta, ¿verdad? Después volví a mi ambiente normal, ¿verdad? Pero hay chicos que por ahí, qué sé yo, comparten con la época, ¿se acuerdan de los que somos veteranos de guerra? Estaban los emo, los floggers, ¿viste? Y el pibe comienza a crecer y comienza a tomar del ambiente en el que se rodea, comienza a tomar un tipo de identidad que genera una impronta en la persona, ¿no? Y tú decís, bueno, ahora es todo de negro ¿no? No. En mi época estaban los que les gustaba la música heavy metal, entonces estaban todos pelo largo, ¿no? Todos pelos largos. Y ahora no sé, porque yo ya le perdí la onda, ya no sé qué es lo que da ahora, ¿verdad? Pero ahora debe haber también algo que tiene que ver con improntas, con marcas que se imponen en la vida de nuestra generación más jóvenes, pero también quizás en nosotros también, que tiene que ver con donde interactuamos, ¿no? Aún inclusive, si usted se junta con hombres y mujeres de fe, usted se convierte en una persona de fe. Eso es una impronta.
Si usted se junta con gente que habla mal, usted va a terminar hablando mal. Porque se recibe de los ámbitos donde uno se relaciona. Si te juntás con gente negativa, vas a terminar hablando negativamente. Si te juntás con gente positiva y con ánimos a construir, vas a conseguir cosas. Porque se pega eso, hermano, no sé por qué, pero tiene que ver con estos procesos de improntas que uno va recibiendo. Y por eso dice, ustedes habiendo recibido el sello del Espíritu Santo, ustedes tienen una impronta. Hay algo que ha sido depositado sobre cada uno de nosotros para borrar aquello que durante toda nuestra etapa de crecimiento hasta llegar a Cristo se ha imprimido, se imprimió en cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? No sé si ustedes vieron ahí, hay una imagen que dice rodéate, ¿no? de gentes de fe y muestran leones, ¿no? Caminando con león, ¿no? Y yo eso lo he aprendido aún en mi etapa de cursada, ¿no? Si yo me juntaba con la gente que sabía más, la profesora me ponía una nota diferente a que si yo me juntaba con los que jorobaban, que se reían. Si yo me juntaba con este grupo, me ponía también mala nota, ¿no? Dime con quién ando y te diré quién eres, ¿no? Aunque yo no jodía, pero bueno, igual me ponían ahí la mala nota, ¿eh? Entonces dice esto acá, miren. En cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto social, tiene que ver con conjunto de características propias de cada individuo que nos facilitan la interacción a nivel interpersonal. Cuando habla interpersonal, habla no de Guido solo, sino de Guido con otras personas, ¿no? Por eso es que es muy importante cuando uno viene al camino, rodearse con gente de fe. Decía amén. Con gente que te animen, con gente que te impulsen a alcanzar cosas en Dios. No te juntes con gente que murmura, con detractores, con personas que siempre están pesimistas, con gente que no le cierra nunca nada. No le cierra nunca nada, pero no le cierra. ¿Por qué? Porque su vida no le cierra, porque la impronta que recibió es eso. Si nosotros queremos alcanzar cosas en Dios, necesitamos juntarnos con gente de reino, con gente que hayan conquistado cosas. Que cuando vos compartas te diga, che, qué bueno, pero vos puedes lograrlo, dale para adelante. Eso es sumamente importante y eso es lo que me ha ayudado poder estar en este camino durante 31 años, de manera persistente. De poder dejar de juntarme con gente mediocre, de pensamiento mediocre, de gente que no quiere conquistar absolutamente nada y se excusa continuamente en cosas que no lo impulsan. Esa gente te pondrá su impronta de mediocridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aún los que trabajamos en ámbitos seculares, dice la palabra que Dios te ha puesto para ser sal y luz, para que vos puedas ser un referente en el lugar donde Dios te ha plantado. Y no que seas opacado por gente mediocre que no tiene a Dios en su corazón y que vos termines escuchando las cosas que ellos dicen y te rías sin generar algo diferente. De eso también le he enseñado un montón de veces. En donde estés, que se note que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vos escuchaste, venís a la iglesia. ¿Cuánto venís a la iglesia? Roberto, hace más de 50 años, 30 años. Bueno, solamente viniste, pero también escuchaste. Y dice, y por lo tanto el Espíritu Santo puso una impronta, un sello característico en Roberto. Gloria a Dios. Que donde esté Roberto la gente diga, che, este es diferente, hay algo diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Donde esté Guido, donde esté Lucho, donde esté Hugo, donde estemos nosotros. Entonces mire lo que dice acá. ¿Entendieron estos tres aspectos físicos, psíquicos? ¿Entendieron entonces lo que significa impronta? ¿Qué es impronta? Marca, huella. ¿Qué es impronta? Una forma de adquirir aprendizaje. Yo he sido enseñado de una manera, ¿verdad? De esa manera yo aprendí. Y yo tengo que, en Cristo, aprender de la manera que Dios me quiere enseñar. Escuche, yo crecí en un hogar con muchas limitaciones. Siempre la palabra era no puedo. Cuando uno viene al Señor y quiere conquistar cosas en Dios, esas improntas de no puedo se tienen que romper. Si no, voy a ser Guido tratando de conquistar las bendiciones de Dios, pero con una mente de no puedo. Porque durante toda mi vida de crecimiento me enseñaron a no puedo, no hay, no se tienen, no, esto no es para vos, esto es para otro. Otro sí puede, vos no podés. Y por eso que yo entiendo que aun cuando se hable del aspecto financiero choca, molesta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados de otra manera. Hemos sido enseñados de otra manera, desde otro ángulo, desde otra situación, desde otro lugar.
Y eso se tiene que romper para poder conquistar lo de Dios. Porque allá afuera, gente, allá afuera, la vida es de otro color. Y si vos vas a querer conquistar lo que Dios tiene para vos, que es tu tierra prometida, con una mentalidad esclavizada, no lo vas a lograr. Te vas a frustrar. Necesitas que la impronta del Señor venga sobre tu mente y rompa todas esas limitaciones que a diario, durante mi etapa de vida, me acongojaba. Si toda tu vida vos creciste escuchando no puedo, ¿qué es lo que va a repercutir cuando vos querés conquistar algo? No puedo, no tengo, no lo voy a lograr. ¿Sí o no? Pero si toda tu vida vos te criás en un hogar donde hay gente que dice, lo vas a lograr, vamos a poder, aunque no tengamos, vamos a orar, Dios va a proveer, genera otro impacto. Como que uno tiene otros recursos a la hora de afrontar esos desafíos en Dios. Se lo digo de esta manera. Dice la palabra del Señor, que saetas son los hijos en las manos de ¿quiénes? ¿De quién? ¿Qué significa eso? Que los padres dan dirección. ¡Pum! ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo alguien que se crió con el acompañamiento de sus padres, acompañándolo, marcándole una dirección, diciéndole vamos que vos podés, no importa si te caes hay que levantarse, hay que seguir, que alguien que quizás le tocó por la vida transitar solo ese camino. A la hora de conquistar cosas en Dios eso va a pesar. Por eso dice la palabra de Dios, hey, no te preocupes, habiendo escuchado palabra de salvación y habiendo creído por la fe, ustedes recibieron algo que no estaba en ustedes, sino que proviene ¿de dónde? Del cielo. Y eso es el sello del Espíritu Santo. Y eso es una nueva manera de ver la vida. Eso es un nuevo cargamento de cosas que quizás no lo recibiste o lo mal recibiste, pero que ahora en Dios se calibra para poder alcanzar lo que usted quiera alcanzar en Cristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Se rompe todo tipo de limitación. Amén. Entonces me gusta esto porque dice lo siguiente. Es decir, que estos aspectos hemos recibido indefectiblemente una impronta, una marca, que nos diferencian a unos de otros. Cada uno de los que hoy está acá hay algo que nos diferencia. Hay algo que me diferencia a mí de Tiziana. Hay algo que me diferencia a mí de Moni. Hay algo. Algo nos diferencia. Indefectiblemente, no estoy diciendo que tus padres fueron malos. No. Es que aparte de eso, yo no estoy hablando de eso. Lo que nos haya tocado, nos haya tocado. La palabra de Dios dice que tenemos que honrar. No dice si fueron buenos o malos, tenés que honrar para que tengas una promesa de bendición sobre tu vida. Pero eso es el punto de partida. ¿Sí o no? Porque desde acá nosotros partimos el camino del Señor. ¿Cómo te tocó a vos? No lo sé. ¿Qué tipo de modelo recibiste? No lo sé. ¿Qué tipo de enseñanza, qué impactó en tu vida? No lo sé. Lo que sí sé que lo que te tocó a vos fue diferente a lo que me tocó a mí, Moni. Ahora, lo que sí es bueno entender que en Jesús, por medio del Espíritu Santo, somos nivelados. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces dice, indefectiblemente hemos recibido una impronta. E indefectiblemente hemos recibido algo que nos diferencia a unos de otros. Pero cuando venimos a Cristo necesitamos, o mejor dicho, esa impronta necesita ser reemplazada por la impronta de Jesús. Decí conmigo, impronta de Jesús, las marcas de Jesús, las huellas de Jesús. Aún la filosofía de vida, de lo que representa Jesús, porque Jesús representa una filosofía de vida. Ciro, es una filosofía de vida. Tiene que ver con un estilo de vida, que muchas veces se contrapone a cómo nosotros hemos sido enseñados. Yo muchas veces les dije a ustedes que en mi entorno familiar, mi tío me dijo, si te pegan, vos pegás. Porque en la escuela tenía uno que me zarandeaba y me sacudía siempre. Y siempre llegaba llorando y me se repudrió y me dice, mira, te voy a enseñar a que le pegue en el ojo y dale en el ojo. Ni le pregunte, ¡pum! Vale. Y hemos sido así, porque es mejor dar que recibir. Así. Una enseñanza de vida, ¿viste? Entonces vos creces, mejor dar que recibir. Arrebata y no ser arrebatado.
Entonces, cuando uno viene a Cristo, eso se antepone con la filosofía de Cristo, de Jesús, en donde Jesús dice que vos tenés que poner la otra mejilla. Y por eso que uno tiene que entender, escuchar la palabra y creer, ¿verdad? Tener fe que esto es lo correcto. Y eso es una cosa. Porque hay un montón, 30 millones de cosas que podemos mencionar dentro del contexto de crecimiento de una persona. Pensamientos de desánimo, de lo que fuere, pensamientos no sé, de lo que usted considere. Si por ahí una persona no creció en un hogar dadivoso y creció en un hogar de avariento, va a ser una persona avarienta, con avaricia en su corazón. Entonces, cuando se hable de dar, le va a costar. ¿Por qué? Porque la impronta que se puso sobre él, quizás de manera involuntaria, porque él creció, que le tocó eso, fue ser enseñado de esa manera, de ser angurriento, avariento, de no dar nada a nadie, de pisar la cabeza, ¿verdad? Y eso se antepone al estilo de vida de Jesús, porque el estilo de vida, la filosofía de vida va en contra de nuestros principios, de lo que ha sido soltado sobre nosotros. Tenemos que amar a nuestro enemigo, perdonar a los que nos maldicen, escuche eso. Y eso no es posible a menos que el sello del Espíritu Santo esté en nosotros. Perdonar a aquellas personas que no merecen nuestro perdón, porque no lo merecen, pero debemos de perdonar. Y si perdonamos, nosotros somos bendecidos y recibimos bendición del cielo. Entonces dice, hay una impronta que indefectiblemente le hemos recibido cada uno de nosotros. Pero la impronta de Jesús tiene que ponerse en mi vida y en tu vida. Entonces dice acá, cuando venimos a Cristo se necesita reemplazar la impronta vieja que hemos recibido por la impronta de Jesús. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que también estaban marcados por estos aspectos que mencionamos y que no nos tenemos que olvidar. ¿Cuáles aspectos? Esto que dice acá. Por haber oído la palabra y haber creído, el sello del Espíritu Santo ha venido sobre nuestra vida y recibimos una marca. Decí conmigo, una marca. Es una marca que se antepone a la marca que yo tenía. Y uno cree en eso. Y le dice, Señor, necesito tu impronta. Que lo tuyo sea característico en mi vida. Amén. Entonces seguimos acá. Por eso uno ve el acompañamiento de Jesús que durante 3 años caminó junto a sus discípulos, tratando de poner su impronta. Por eso él siempre le dice, hombres de poca fe, ¿no? No le he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Significa que la impronta que tenían sus discípulos eran que era gente incrédula. Inclusive deja de ver que cuando él se acerca a Tomás le dice, vení, hey, mete tu dedo acá, hermano, para que deje de ser incrédulo. Estando en la iglesia, incrédulo, porque la impronta que recibió él era una gente que ver para creer. Y si yo no veo, no creo. Entonces esa impronta que él recibió tenía que ser reemplazada por la impronta de Jesús. Creer sin ver. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no es fácil. Gente, no es fácil. Hay gente que se desanima al no ver resultados en el corto plazo y no entiende que esto es a largo plazo. Lo que uno construye no es para mañana, es para el día de mañana. Uno está construyendo para lo que viene. Y si me atrevo aún, inclusive ni siquiera a usted, quizás a los que vengan detrás de usted. Entonces uno necesita entender desde la óptica de Dios que lo que uno está haciendo no es en vano. Porque si usted no lo ve así, se va a desanimar y va a decir, pero ¿para qué voy a la iglesia si al final voy y sale todo mal? ¡No! Esa es tu impronta, la que recibiste, en donde naciste, en donde te criaste, en donde te enseñaron eso. Pero la impronta del cielo dice que todo lo que hacemos nosotros es una semilla. Decí conmigo, semilla. Que dará su fruto. ¿Ah? ¿Que dará qué? Su fruto. ¿Cuándo? No lo sé. Pero que va a dar su fruto, dará su fruto. Entonces significa que cuando yo transito este camino, no me guío por lo que quizás en el corto plazo no veo, porque eso no dirige mi vida. No. Yo lo que veo es allá. Yo construyo para el día de mañana. Entonces mucha gente trata de cosechar donde nunca sembró. Y se frustra. Pero ya hace un año vengo a la iglesia.
Y yo vengo hace 30. No se trata de venir, se trata de entender que lo que vos estás haciendo es sembrar. Sembrar. Decí conmigo, sembrar. Y muchas de esas cosechas no las vas a cosechar vos, la cosechará tu siguiente generación. Pero, ¿cómo yo puedo pretender que mi generación siguiente tenga cosechas de bendición si en mi yo hoy no estoy sembrando semillas de bendición? ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora escuche esto. Muchos de nosotros hemos sido el resultado de semillas mal sembradas de nuestras generaciones que han sembrado semillas de discordia y de peleas contra Dios. Porque han sido generaciones que han estado en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y muchas de esas consecuencias las hemos recibido nosotros. De padres que han estado en la brujería, en el curanderismo, de gente que ha hecho las cosas mal, de que gente sabiendo que tenía que rendirse a los pies de Dios no lo hizo y sembró una semilla con un impacto generacional. Por eso que lo que estamos haciendo hoy acá, usted tiene que entender porque esto es lo que te va a enfocar. Porque mucha gente al no entender esto se desanima y larga todo por nada. Y para eso usted necesita, aún la gente de las redes, de la televisión y la gente que está en la casa, dice, bueno, yo lo veo hoy, todavía con la bandera de Argentina, dice, ¿no? Tiene que cambiar esa impronta. Esa impronta, esa manera de pensar que hemos recibido del contexto de lo que fuere, tiene que ser reemplazada por la impronta de Jesús. Entonces, ¿cuánto tiempo caminó Jesús con ellos? 3 años, enseñándoles, corrigiéndoles, escuchando sus pensamientos, porque dice, y Jesús escuchaba su voz interior, lo que ellos pensaban. ¿Sí o no? Dice, y Jesús escuchaba que no entendían un pomo, ¿verdad? Y Jesús escudriñaba el corazón de esta gente que caminaba con él. Y él trataba de volcar su impronta, lo que él traía del cielo para que les pudiera rendir la vida de ellos cuando él no estuviera acá. Por eso él le dice, y recibiréis poder. Cuando yo me vaya, ustedes van a recibir el sello, una impronta nueva. Y toda esa manera vieja de sentir, ese Pedro lleno de miedo, ¿verdad? Que por miedo lo negó a Cristo, ¿verdad? Ese Judas avariento, ese Judas que metía la mano en la lata y le choreaba todas las ofrendas, ahí le sacan, total, hicimos 8.000 pesitos, total, ¿qué sabe? Le saco 800, me juego ahí una quiniela, Jesús no sabe, ¿no? Y ahí estaban todo su grupo de discípulos, llenos de improntas contrarias a las del reino, y eso tenía que ser reemplazado para que lo de Dios se pudiera establecer. Por eso dice, y recibiréis, decí conmigo, y recibiréis poder, un sello nuevo, una marca que viene del cielo. Muchas veces, iglesia, yo estuve sentado en una silla con pensamientos contrarios a la palabra. Yo sé de lo que te hablo, nadie me lo vino a contar. Con pensamientos de desánimo, con pensamientos de limitaciones, con pensamientos estúpidos. Discúlpeme la expresión, hermano. Y Dios dice, pero yo te quiero dar todo. Y vos estás pensando, no puedo, es que yo no. Dejate de jorobar, hermano. Cambia esa impronta, cambia esa manera, disculpen la expresión, pedorra de estar pensando así. Siempre estás pensando que no sé qué pasa, no tenés paz en tu cabeza. Ya lo he dicho, hice todo por vos. ¿Qué tengo que hacer? Conquista, avanza. No retrocedas. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estaba ahí, paralizado con mis pensamientos, arraigados a la falta de perdón. Estaba ahí y pasa que yo esto y aquello, y si supieran de mi realidad, dejate de jorobar, hermano. La vida no se conquista de esa manera. Por eso que a muchos no les funciona el Evangelio, porque no se les ha revelado el Evangelio. ¿Esto es así? Decir, Señor, cambia esta impronta, esta manera de pensar que está bien, la recibí, ¿qué cree que haga? Cada tanto me falla, no estoy diciendo que al día de hoy yo, qué pensamiento tengo, ¿no? A veces, cada tanto me chifla el pensamiento, ¿no? Y me mete un sopapo espiritual, ¿verdad? Cada tanto me desanimo, cada tanto digo, es que no sé si lo puedo lograr. Otra vez pensando lo mismo, Guido, vos.
¿Verdad? Hay bendiciones que no son conquistadas por tu manera de pensar, iglesia. Aún el liderazgo también, porque esto es para todos, ¿no? Hay cosas que están acá que no son renovadas en el Señor y nos detienen. Y nos detienen. Entonces dice que Jesús estuvo con ellos 3 años. ¿Cuánto? Ahí, haciendo ejercicio espiritual. Para que ellos entendieran que esa manera en la que ellos... Y muchos había dentro de ellos, imagínense esto, mire, el apóstol Pablo recibe una impronta del cielo. Porque ellos estaban criados en la religión judía. Y un judío no se juntaba con alguien que no era de judío, porque lo consideraban impuro. Escuchen la impronta que tenía Pedro, y vuelvo a Pablo. Se le aparece en una visión, dice, Mati, come. Él dice, no, porque esto se me enseñó por tradición, que esto es algo impuro. ¿No? Y dice, pero ¿por qué llamas impuro a lo que Dios purificó, santificó? Y eso habla de una impronta, aún recibiendo el Espíritu. Fíjese cómo la impronta carnal de lo que él había recibido le impedía ir a un lugar donde había una persona que estaba esperando en una casa, en una célula, que muchos sean evangelizados por el Evangelio de Jesús. Entonces él dice, no, pero yo no me puedo juntar con esa gente, porque pues esa gente es impía. Esa gente, no puedo. Pero él dice, no llames a lo que Dios purificó impuro. ¿Sí o no? Entonces rompe con la impronta de Pedro, de lo que por años la tradición le enseñó, de que por años se aprendió. Y el Espíritu Santo viene a traer una impronta nueva, cambia tu manera, tu perspectiva, andá y evangelizá a esa gente porque ahí hay un propósito dado por el Señor. No llames impura lo que yo he purificado y esa gente es una herramienta útil. Le pasó a Ananías exactamente lo mismo. Cuando se lo manda a visitar a Saulo de Tarso, él dice, es imposible, esa persona es un asesino de cristianos, yo no puedo ir a visitarlo. No, andá, porque me es una herramienta útil. Y lo mismo va a pasar con Pablo. La impronta que se le había dado a él, fariseo de tradición de años, tiene que ser transformada por una impronta nueva. Para poder ir a predicar a lugares donde para un judío era impensable ir a predicar. Te estoy hablando de la época. Ir a Grecia, ¿no? Ir a Roma, al corazón de Roma, a predicar el Evangelio. A Corintos, a ciudades que eran totalmente paganas, con costumbres totalmente paganas. Él no podía ir con una impronta cerrada, ¿no? Él no podía ir con esa cabeza totalmente oxidada, porque lo de Dios nunca se podía dar en ese lugar. Él tenía que abrir su manera de pensar y entender que esa gente necesitaba de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque cuando hablamos de la cultura, cuando hoy se habla de, usted escucha, ¿viste? Que hay gente que dice que hay un plan, ¿no? Del orden mundial, lo que se está tratando de cambiar es los valores que este mundo occidental recibió del cristianismo. Porque los valores salieron del corazón de la Biblia. El amor, el respeto, el perdón, son valores cristianos. Pero si usted iba a una ciudad como Corinto, ¿no? A predicar el Evangelio, y dice que Pablo se encuentra que había algo que era habitual, era algo que estaba naturalizado en esa costumbre, porque usted no lo puede ver con una mirada de hoy, tiene que entenderlo desde ese momento. Esa gente no conocía a Cristo, no tenía valores, principios, dice que ellos tenían relaciones padres con hijos, era algo natural en ellos. Y Pablo cuando ve eso, dice, eso no está bien. Eso hay que corregir y hay que enseñarles. ¿Me explico lo que les quiero decir? Ahora imagínense si Pablo, el apóstol Pablo, no hubiese recibido una impronta nueva de Jesús. Lo hubiese visto con unos ojos totalmente condenatorios y en vez de acercar a esa gente a Dios, lo hubiese alejado. Por no entender, ¿verdad?, lo que Dios quería hacer en ese momento. Por eso Jesús le dijo, este es un personaje, esta es una herramienta útil, yo lo necesito. Porque Él va a poder llegar a lugares donde quizás ustedes no van a poder. ¿Por qué? Porque tienen mucha estructura acá en la cabeza. Hay que ir a esos lugares donde hay gente con otro tipo de comportamientos, valores y principios. Donde con amor uno le predica la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no va ahí diciendo, mira este pecador, ya lo que hace.
No tiene respeto por nada. No, no tiene respeto porque no se lo enseñaron. ¿Qué quiere que hagan, hermano? Tenés que enseñárselo. Jesús dijo, vayan y enséñenle. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué haces? ¿Recibís la impronta de Cristo? ¿O te fundís en tu impronta? Porque muchas veces dentro de la iglesia hay impronta de miradas condenatorias y prejuiciosas, ¿no? En donde uno no puede entender lo que Dios quiere hacer. Vamos terminando con esto. ¿Cuántos están siendo bendecidos? ¿Cómo podemos recibir la impronta de Jesús y dejar de lado la que hemos recibido? Escuchen, no es automático. No estoy diciendo entonces que hemos sido criados en hogares buenos o hogares malos, porque eso es generar como una especie de estar de alguna manera como dando algún dictamen que no me corresponde. Cada uno nació donde le tocó y desde ahí uno tiene que entender que Dios tiene propósitos con nosotros. Sencillo. Dicho esto, dice que toda nuestra vida en este camino va a ser una lucha constante entre la impronta vieja y la impronta del cielo. La palabra lo dice, entre el viejo hombre y el hombre nuevo. Va a ser toda nuestra vida hasta que nos vayamos de este lugar. Va a ser una lucha continua. El hombre viejo va a querer arrastrarte a ese tipo de pensamiento, a los hábitos viejos, a cosas que no nos bendicen. Ese es el viejo, la vieja naturaleza. Eso nos va a arrastrar ahí, va a estar ahí siempre. No es que uno viene acá y no. Por eso es una lucha continua entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere lo de Dios y la carne quiere ¿qué? Lo del diablo, lo que le da placer, ¿no? Entonces eso es lo que usted tiene que entender. Que si lo que nosotros logramos hoy acá no es por mérito propio, es imposible. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ¿por qué? En la traducción dice, ¿por qué comenzaste, Johnny, en el espíritu y hoy terminás con tu propia fuerza? Es imposible. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, es por medio de Él. Si algo conquistamos es por Él. Si algo avanzamos es por Él en nosotros. No hay manera de que yo pueda generar una transformación sin Jesús, es imposible. Sería como un sujeto híbrido. Entonces dice, ¿cómo recibimos, ¿no? La impronta de Jesús? Por medio de la llenura del Espíritu Santo. Por medio de la llenura diaria del Espíritu Santo, la impronta del cielo se impone en la impronta que ha sido dada a nuestra vida. Cuanto más nos llenamos, cuando más intimidad tenemos con Él, menos Guido viejo hay, menos Mónica hay, menos ser humano nuestro hay. Y fíjese usted, y usted lo nota, que cuando usted deja de orar y leer la Biblia y tener una vida de comunión, lo viejo sale a flote. Ese cascarrabia chinchudo, ¿no? Mal llevado, que muerde, ¿no? Se manifiesta. Otra vez ese mal pensado con pensamientos negativos, ¿no? Pachorro que no quiere conquistar nada. Otra vez dejo todo. No. ¿Por qué pasa eso? Porque perdiste tu comunicación y dejaste de ser lleno por el Espíritu Santo y comenzó lo viejo a salir de nuevo. Ese pensamiento religioso, prejuicioso, ¿no? Andás viendo lo que hace el otro. ¿Qué te importa? ¿No tenés vida acaso? Y si no, comprate una, hermano. Ay, mirá lo que está haciendo. Dejate jorobar, hermano. Dedicate a la tuya. ¿Me explico lo que quiero decir? Dice, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, el viejo hombre reduce y sale el hombre nuevo. Cuando dicen amén. Entonces, ¿cómo recibimos la impronta? Por medio de la llenura. Por medio de la llenura del Espíritu Santo, que es diaria. Es todos los días. Y es un ejercicio. Y no le digo que es algo sencillo. Yo no les quiero decir, no, ¿sabe qué? Es de taco. No. Todos los días, y más hoy en este tiempo en el que vivimos, de una modernidad galopante, de un estrés que te sacude la nuca, hermano, porque en el momento que te levantás no hay tiempo para nada, corres acá para allá, ¿verdad? Y los que tienen hijos te llora el pibe, y el esposo y todo eso. Pone la música así, sí, Señor. Porque aún dice la palabra de Dios que Dios va a cortar los tiempos para que lo que está escrito ahí se pueda cumplir.
Y si no, dése cuenta, estamos en diciembre. Otra vez 2023. A comer rápido el turrón, pan dulce. No, a las calorías, después a bajar la panza, Todo rápido. Ni terminó Navidad, ya estamos Año Nuevo, ya están los Reyes, qué sé yo, esto y aquello y lo otro. La plaza, las vacaciones. Y cuando vas a descansar, no descansar porque está a la correa. Pará, hermano, ¿qué te corre? ¿Sí o no? Porque aún los que se toman descanso de vacaciones no descansan. ¡Labura más! Porque las vacaciones haces lo que no pudiste hacer todo el año, ¿viste? Levantar la pared, pintar esto, barrer, cortar el pasto. ¿Y tus vacaciones? ¡Oh, estoy reventado! Joder, hermano. No descansaste nada, ¿sí o no? ¿Cuándo dicen amén a eso? Porque la verdad es la vida cotidiana. Entonces en esa cotidianidad, en nuestra vida cotidiana, hay que buscar ese equilibrio de encontrar esa intimidad con Él. En poder conectarnos con Él diariamente. ¿Me explico lo que les quiero decir? Romper esa estructura, ¿viste? Decir, ¿en dónde? A veces uno cuando va, se conecta con el Señor, en los pensamientos, papá, ayúdame a encontrar el equilibrio, a no desquiciarme, porque esto es tan abrumador todos los días. Para los que por ahí a veces tenemos esa honra de servir a Dios, también se genera como un peso extra porque estamos no solamente con nuestra vida particular, nuestro trabajo, sino también con la vida ministerial. Hay que encontrar un equilibrio en toda esa locura. Y no olvidarnos de lo que es lo que le da dirección. Y de ser llenos de Él todos los días. De acercarnos, decir, Señor, ayúdame, porque si vos no estás en mi vida, esto se va para cualquier lado. Yo te necesito, ayúdame. El otro día leía un salmo que dice, sálvame, oh Dios, ten misericordia de mí, no me abandones, no me des la espalda. No me des la espalda porque de ti proviene mi salvación. Solamente tú puedes traer salvación a mi vida. Entonces eso uno lo tiene que entender, que si no hay esa conexión, la impronta que proviene de Él no va a venir a nuestra vida. Y vamos terminando. ¿Cómo podemos mantener esa impronta en el tiempo de mi caminar como hijo de Dios? El libro de Romanos nos enseña algo muy interesante para ir terminando. Dijimos, ¿cómo puedo recibir la impronta de Jesús? Por medio de la llenura del Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder. Si yo dejo de recibir esa llenura diaria, la impronta vieja sale. Si yo la busco diariamente en tu realidad que te toque a vos, ¿verdad? Esa impronta vieja mengua y lo de Dios se manifiesta. Para todos. Obreros, diáconos, líderes de célula, el que fuere. Eso es algo que nos compete a todos. Pastores, copastores, patriarca, el que fuere, ¿verdad? Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, estamos en el horno. Ahora dice, ¿cómo habiendo recibido esa impronta para la gente ahí de la televisión? ¿Cómo yo puedo hacer para sostenerlo en el tiempo? Porque ahí es donde uno dice, ¿no? Lo importante no es haber llegado, sino haber sostenido en el tiempo. 30 años caminando, 31, 15, 5 años, o lo que viene el año que viene, porque ya termina el 22, viene el 2023. ¿Cómo hacemos para sostener esa impronta dada por el cielo en el tiempo de mi caminar como hijo de Dios? Dice en el libro de Romanos, capítulo 12:2, acá nos da la fórmula. Dice lo siguiente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Leo de nuevo. ¿Cómo puedo mantener esa impronta? ¿Cómo puedo mantener esa marca, ese sello, esa manera de aprender como Jesús, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo aprenderlo, puedo sostenerlo de Jesús en mi vida, ¿verdad? Y no que por ahí vino un mes a la iglesia y después 2 meses estaba haciendo cualquiera, ¿verdad? ¿No? Y antes iba a la iglesia y iba a hacer cualquiera, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque no entendió que la impronta, lo que uno recibe, lo tiene que sostener en el tiempo. ¿Cómo lo sostengo? El libro de Romanos dice lo siguiente, mediante... Lo siguiente, dice, no conformándonos a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que de esa manera yo pueda comprender, pueda comprobar todos los días cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta.
Escuchen, acá hay dos palabras que ustedes la pueden anotar. La primera es transformación. Decí conmigo, transformación. Que hace referencia a la acción y el efecto de transformar. Es decir, hace cambiar de forma a algo o a alguien en otra cosa. Y esto no se logra por nuestros medios, sino por medio de una intervención de Dios. Es decir, que yo necesito que mis pensamientos todos los días, semana tras semana, mes tras mes, hora tras hora, minuto tras minuto, sean transformados. Mis pensamientos tienen que ser transformados, porque hay pensamientos negativos que tienen que ser transformados. Porque si persiste en el tiempo, ese pensamiento negativo se va a traducir en una acción negativa. Por eso dice, ¿cómo sostener la impronta de Jesús? Ok, mediante la transformación de tu pensamiento. Tu pensamiento tiene que ser transformado diariamente, porque todos los días pensamos. Desde el momento que te levantás a decir, ¿qué comemos hoy? ¿No? Estás pensando, ¿qué hago? ¿Milanesa o hago un guiso o hago una ensalada? ¿No? Entonces, si pensamos en algo particular como eso, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, piensen en los pensamientos que tienen que ver con tomas de decisiones. Piensen en aquellas cosas que tienen que ver con cosas cruciales en nuestra vida espiritual. Cuando alguien se está preguntando, ¿voy a la iglesia? ¿Dejo largo? Esos pensamientos tienen que ser renovados. Tienen que ser transformados para que la impronta de Jesús que yo he recibido se pueda sostener. Porque si ese pensamiento no transformado se manifiesta, se persiste, se traduce en acción. Nadie dejó de venir porque hoy dijo, voy a dejar de venir. Esa persona que dejó de venir masticó en su pensamiento la posibilidad de dejar primeramente. Segundo, no vino. Tercero, dejó de venir. Cuarto, está hasta la maceta porque está recontra frío y le cuesta el doble. ¿Sí o no? ¿Qué se permitió? Un pensamiento como decir, pero si falta un día, ¿qué le molesta? A nadie pasa nada, ¿no? Una canita no le hace nada mal a nadie. Y dijo, ¿y si uno, dos? ¿Y si dos, tres? ¿Y si es domingo me puedo quedar en casa? Total es válido. ¿Y si son 2 domingos? ¿Y si son 4 domingos? Cuando se dio cuenta, está hasta la maceta. Porque ese pensamiento que vino a su mente tenía que ser transformado, llevado a la cruz de Cristo, es decir, necesito que mi pensamiento sea transformado, dice, por medio de la renovación. Entonces dice acá, esto no se logra de manera personal, sino por medio de la intervención del cielo. ¿Sabe cuántas veces yo le tuve que decir al Espíritu Santo, ayúdame a cambiar esta forma de pensar? Espíritu Santo, ayúdame. Porque necesito que transformes mi pensamiento. Hay cosas que hay que conquistar y a veces no le miento, me invade la inseguridad, me invade el temor, el miedo, porque somos seres humanos, eso habla de nuestra limitación. Hay cosas que a veces yo digo, no sé si lo voy a lograr, y entonces digo, Señor, ayúdame, tu palabra dice que este pensamiento de Guido necesita ser transformado. No tiene que sentir vergüenza por pensar, porque Él te conoce tal cual sos. ¿De qué vale aparentar algo? No, pero acá está. No, gente, esto es así. Y a veces hay ese tipo de pensamientos, de conformismo. Hay pensamientos de enojo, hay pensamientos de lo que fuera. Y digo, Señor, ayúdame a transformar este pensamiento porque no es correcto. Ayúdame a que este pensamiento sea transformado. Transforma mi pensamiento, cambia esta manera de pensar porque es una deshonra para ti, porque tú te mereces todo de mí. El otro día yo me ponía a ver, ¿no? Y veía mi casa, veía a mi pequeña y dije, Señor, me has dado más de lo que yo merezco. Me has dado más de lo que yo merezco. Cambia mis pensamientos de una persona desagradecida, de no agradecer por lo que tengo y estar preocupado por lo que no he alcanzado. Pero ¿qué me importa lo que no alcancé? Señor, ayúdame a darte gracias por lo que sí alcancé, porque eso habla de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor, de que me has bendecido más de lo que yo he merecido. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con ese tipo de pensamientos? ¿Cuántas veces nos encontramos como estancados frente a la vida porque no sabemos para dónde vamos? Y no somos capaces de decirle, Señor, gracias por la vida, gracias porque estoy sano, gracias
porque puedo caminar de un lado al otro, puedo tomar el agua, porque puedo bañarme sin necesidad que haya alguien que me bañe. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso dice, si queremos sostener la impronta de Jesús, nuestros pensamientos tienen que ser transformados. Transformación. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo toma tu pensamiento deformado y lo transforma, le da una forma diferente. Porque dice que transformar significa hacer cambiar de forma a algo, a alguien en otra cosa. Entonces entra a esta cabeza un pensamiento como el que le acabo de manifestar, y cuando yo le digo, Señor, ayúdame a cambiar este pensamiento, Él agarra ese pensamiento y lo transforma. Le da otra forma. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces ese pensamiento de desánimo, le digo, ayúdame, Señor, porque estoy desanimado, no tengo ganas. Hay días que yo me digo, no tengo ganas de nada, no hay que ver la cara a nadie hoy. El que se me cruza, ¡rah! Pero después voy y le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar esa actitud. Que lo emocional no dirija mi vida. En todos mis aspectos. Porque no soy perfecto en mi vida matrimonial, en mi vida de relación con mi pequeña, en mi vida de decisiones financieras, en mi vida de relación interpersonal. Muchas veces yo le he dicho, Señor, ayúdame a ser mejor padre. Porque por ahí me enojé, ¿no? Y por ahí le levanté la voz a mi pequeña y no era necesario. Y me salió esa impronta vieja de ese Guido que fue criado de esa manera, los gritos. Y me salió ahí. Entonces yo la vi que ella se asustó. Entonces yo después dije, Señor, ayúdame a cambiar esa forma que todavía sigue estando ahí. Porque está ahí. Transfórmame, ayúdame, cambia esto. Para que yo pueda ser un referente espiritual en la vida de mi hija. Que ella no me vea como le veíamos nosotros. Yo a mi mamá la veía con miedo. ¿Verdad? Temblamos de terror. Porque si hacíamos algo ahí nomás, ¡ra! Un raquetazo por la espalda. No infundían respeto, infundían miedo. Un quickie teníamos nosotros. Entonces dije, yo no quiero infundir eso a mi pequeño, yo quiero infundir el respeto, los valores, los principios de Dios. Que cuando ella crezca y sea adolescente no entre en cortocircuito los valores, porque ¿cómo es posible que mi papá en la casa es un desgraciado y dice ser pastor, pero afuera es otra persona? Porque eso pasa cuando alguien no entiende esta palabra de revelación, y por eso que muchos de los chicos después, cuando ellos están en sus momentos de decisiones, entran y trastocan esos valores, porque no entienden cómo esa persona que dice ser cristiana, que va a la iglesia, que es su papá, no es de testimonio. Discúlpeme que se lo diga así, pero es así. Porque entra en cortocircuito ahí. ¿Cómo es posible que esta persona que dice ser, vive todo el día gritando, malhumorado, parece que la vida le pesa, ¿verdad? Es más feliz afuera que adentro, porque los chicos piensan así. Entonces yo le digo, Señor, ayúdame. Cambia esa impronta que está dentro mío, para que ella pueda ver en mí un hombre de fe. Para que ella pueda ver en mí esa persona que verdaderamente le pueda marcar el camino para que el día de mañana ella sea una persona de bendición. Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Porque eso es impronta. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es así. Y por eso yo les digo acá, ¿cómo hay que hacer? Pidiéndole al Señor, transforma mi manera de pensar. Cámbiala, Señor, en el nombre de Jesús. Cambia esto que no está bien, no es correcto. Cambia todo esto que no proviene de ti, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo agarra ese pensamiento y lo transforma, le da una nueva forma, ¿verdad? Y eso no se logra por tus medios, sino por medio de una intervención del cielo. Y la segunda palabra a tener en cuenta es la renovación, dice transformamos mediante la renovación. Y el término renovación está asociado a la acción y el efecto de renovar, es decir, volver algo a su primer estado, es dejarlo como nuevo, es restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. En otra palabra, los jóvenes dirían resetear. ¿Viste cuando va a decir la computadora anda media rara, el teléfono lento, lo reseteo y vuelve a su estado original? Entonces cuando dice
transformación. Agarra el pensamiento viejo, todo cochino así, ¿no? Y le da una nueva forma y lo renueva, lo pone en el estado original. Tremendo eso. Eso es lo que hace el Señor. Y eso se refiere al término renovar. Nuestra mente tiene que ser renovada mediante la transformación de nuestros pensamientos. Tu mente nunca va a ser renovada si hay pensamientos que no han sido transformados. Aún los que fueron criados en hogares cristianos y hay resabios de religión, eso tiene que ser transformado. Si no, esto no funciona. Es imposible, no funciona. Si no, va a ser la impronta que recibiste, la que recibí yo. Y va a ser así, ¿verdad? Entonces dice, dos palabras, transformación y renovación. Renovación es volver al original. Muchas veces yo le he dicho, Señor, ¿cómo me gustaría a mí? ¿No? Volver en el tiempo, en ese momento en el que nací, y que un montón de cosas que me acontecieron fueran diferentes. Pero no se puede. ¿Sí o no? Humanamente es imposible. Solamente es posible en las películas. Volver al futuro, ¿verdad? Volver al pasado, qué sé yo. La máquina del tiempo, ¿no? Es como que hay dos universos alternos, ¿verdad? Entonces vos vas ahí, te ves cuando tenías 5 años, entonces entrás en el momento que te pegaste con ese en el palo en la cabeza, te dejó la marca ahí, dijiste, ahí lo retengo, no se puede, es imposible. Pero dice que por medio del Espíritu Santo, Él renueva todo el estado original. Tremendo eso, ¿no? Él hace todo el estado original. Por eso es necesario entender que para sostener la impronta de Jesús, tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestro pensamiento, todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Mire, para cerrar, y le invito a los músicos que me acompañen, yo me crié en un hogar donde mi mamá era una persona reaccionaria. Ella era del proverbio. Hacía y después pensaba. Así. Y yo me río porque mis hermanas son iguales. Se arrebatan y ya nomás se tiran del barco de una. ¿Viste? Y en mi etapa de crecimiento, yo también era así. Entonces, cierta vez yo le dije al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a cambiar esa manera en la que yo he sido enseñado a reaccionar. Porque ¿qué te estoy diciendo? Que ni preguntabas, ya reaccionaba directamente. Entonces, muchos de los conflictos que se daban dentro de mi casa era por eso, porque mi mamá no mediaba palabra, ella te daba con el palo, no importaba si fuiste o no fuiste, eso es lo de menos. Después andaba, después bueno, no había devolución de palo, así que... Entonces, todos fuimos enseñados de esa manera. Cuando comienzo mi vida de convivencia matrimonial, esa impronta de resolución de conflictos era lo que salía. ¿Y sí o no? Porque así fui enseñado. ¿Qué es? Ahí nomás. No es viste, de pacificar, de bueno, amor, vamos a hablar. No, que salía ahí nomás. ¿Qué? Y no comés, no como. No comemos nada y listo, se pudrió todo. Así, cara de perro. Entonces, cuando uno viene al Señor, uno tiene que entender que eso tiene que ser transformado. Porque eso habla de la impronta vieja que vos heredaste. Porque así te enseñaron, a mí, así me enseñaron. Entonces, cuando yo voy a mi momento de a solas, y entonces les digo, Señor, porque muchas de las cosas que a veces uno dice, esto no fue voluntad de Dios. No, sí, fue voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios, pero la falta de entendimiento de la persona que construyó algo en la voluntad de Dios fue lo que llevó a fracasar un proyecto dado por Dios. ¿Me explico lo que les quiero decir? No necesariamente todo no tiene que ser fuera de la voluntad de Dios. Dios pudo haber unido dos personas en su perfecta voluntad, pero por no entender qué cosas deben de cambiar, relaciones se frustran, se truncan, cosas no se concretan. Entonces yo dije, Señor,
si tú me has bendecido con mi matrimonio y yo considero que me he casado dentro de los propósitos de la voluntad y esta es la persona que va a caminar conmigo, pues ayúdame a cambiar mi impronta, lo que yo he recibido de mi casa, del seno materno, de cómo resolver conflictos. Cambia esa impronta. Arrebatada, así, arrabalera, que se pueda dar. Reemplaza por algo nuevo. Trae la impronta del cielo. Ayúdame a ser una persona más diplomática. Cuesta, no es sencillo. Porque de eso se trata el morir todos los días. Y sabe que yo he podido encontrar eso en Cristo. En eso sencillo que es una construcción diaria, porque es diario, hermano. Todos los días, vuelvo a decirte, eso reflota. Sale el viejo hombre, ¿viste ahí? Sale el viejo hombre, ¿viste? Pero cuando uno entiende esta palabra, dice, Señor, renueva mis pensamientos mediante la renovación de tu palabra. Y cerramos. Por eso hoy más que nunca, iglesia, necesitamos aceptar y entender que sobre todos los que estamos en este auditorio hemos recibido una impronta que al venir a Jesús necesita ser imperiosamente reemplazada. Decí conmigo, reemplazada. Para que no haya incompatibilidad en nuestro diario vivir. Y así poder alcanzar lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. Amén. Ponete de pie. Voy a orar por tu vida. Ya estamos en hora. Me acuerdo una vez que estábamos en el galpón. Papá nos daba un lugar donde nosotros dormíamos. Y ellos estaban con su familia ahí, obviamente, ¿no? Y el viejo Guido era muy apasionado por el fútbol, muy apasionado. Y recuerdo yo que un verano estaba jugando Boca River. En el último minuto hace un gol River y salió el hincha, hermano. Salí a los gritos. ¡Ah! ¡Toma! Estaba desquiciado, ¿verdad? Estaba ahí con otro chico. Claro, papá se reasustó. Abre el portón así, ¿viste? Dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que estaba él. Dije, uy, no, te puedo creer. No estoy en mi casa, estoy en la iglesia, ¿no? Entonces, después me llama, ¿verdad? Y me dice, Guido, eso nunca más acá. ¿Ves? Porque dice la palabra, no te amoldéis al mundo, ¿verdad? Entonces dije, Señor, ayúdame, ¿no? a poder expresar aún esto de una manera distinta. Bueno, pues, aparte le pateé la puerta. ¡Ah! Estaba requiciado. Entonces había una impronta ahí, ¿verdad? Media del viejo hombre, ¿no? Que tuvo que ser reemplazado en el tiempo. Bueno, hoy festejamos de manera más diplomática los goles. Gol, le decimos, gloria a Dios. Hoy salí, ¿no? De que lo hincha. Gloria a Dios, hizo gol. Aleluya. No, pero ese día papá se asustó, ¿viste? Porque a las patadas a la puerta, ¿viste? ¡Ah! ¿Qué ha seguido? Ahora. Dice, no, eso, olvídate, no puede ser así, ¿cómo es eso? Pero hay cosas que nosotros necesitan ser renovadas diariamente. Y yo te animo. Ya estamos terminando este año. Todos los días, iglesia. Todos los días, renueve sus pensamientos, decirle Espíritu Santo, enfócame a poder alcanzar, a poder sostener, para comenzar un año diferente, para que lo que Dios te prometió pueda ser alcanzado por ustedes. Aun si en tu mente todavía hay pensamientos de no puedo, pensamientos que limitan, cosas que Dios te quiere dar, Dios te quiere bendecir, Dios ya te lo dio, pero hay cosas acá que frenan el poder conquistar esas cosas, ¿no? La paz en tu casa, en tus proyectos, en tu vida personal. Decís, Señor, cambia esta cosa que está dentro mío que necesita ser renovada. Amén. Voy a orar por tu vida, después vamos a orar por las ofrendas y nos vamos a ir a casa. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón. Yo sé que tú